días a todos los que hoy nos acompañan. Bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia, en el contexto de este proyecto mundial de reavivamiento y reforma llamado Reavivados por su palabra. Antes de comenzar, lo haremos con una oración para pedir que Dios nos acompañe y nos dirija en este día y también en el estudio de las Escrituras. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecer la posibilidad de poder comenzar este nuevo día junto a usted. Queremos pedir que su presencia nos dirija y que al abrir su palabra sea el Espíritu Santo quien nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 5 días hemos comenzado una nueva lectura de la Biblia, correspondiente al libro de Eclesiastés, o también pudiera ser traducido como el libro del predicador. Esto se debe a que el libro de Eclesiastés corresponde a la literatura sapiencial o literatura también poética de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Curiosamente, estos libros sapienciales hablan también respecto a las diversas orientaciones, consejos, como también el planteamiento de reflexiones de la vida. Y es lo que hace Salomón, a quien se le atribuye el libro de Eclesiastés. En esta oportunidad nos corresponde el capítulo número 5, que corresponde más bien a un capítulo que contempla dos secciones. La primera desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7 y posteriormente el versículo número 8 al versículo número 20. Y comienza de la siguiente manera. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando Dios hicieres promesa, versículo 4, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometes. En esta primera sección del capítulo número 5, Salomón introducirá al menos 3 conceptos o 3 elementos en esta sección. 3 orientaciones respecto a la vida. El primero de ellos tiene relación con nuestra aproximación hacia la casa de Dios. La casa de Dios en la Biblia es un sinónimo de estar o de presentarse ante Dios, ya que en lo pasado Dios habitaba presencialmente en un lugar, el lugar santísimo, en su casa, el templo, el tabernáculo. Así que el consejo que le entrega es que cuando una persona se acerca hasta la presencia de Dios, debe ser tardo para poder proferir palabras y ser prontos para poder escuchar lo que Dios quiere decir. Curiosamente, el oír en la Biblia está asociado al hacer o el obedecer. De manera que oír no significa solamente escuchar, sino que implica una decisión consciente y por tanto la obediencia. Así que en este primer versículo hay una invitación muy clara a que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, seamos muy cautos y muy sabios para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos y también para poder obedecerlo. Pero el segundo versículo nos habla respecto a esa tendencia humana que hay en las personas, en los hombres, en las mujeres, a veces incluso independientemente de la edad, a poder hablar sin pensar. Y es por eso que Él nos invita, y Él invita también, a que no se dé prisa una persona con su boca ni en su corazón. Y hay que recordar de que Dios está en el cielo y que nosotros en la tierra. Muchas veces nuestro acercamiento hacia Dios dicta mucho de lo que Él nos ha enseñado. Y es por esta razón que nos invita a ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que pensamos. Y de la misma manera, en el versículo 4, respecto a cuando una persona hace promesas a Dios. Probablemente en estos mismos momentos puedas pensar en algún momento de tu vida, pasando una dificultad, ¿quién no le ha hecho promesas a Dios? Y al cabo de los días se ha dado cuenta de que no ha cumplido lo que ha prometido. El sabio Salomón nos dirá que esto no es fácil ni es ligero ante la vista de Dios, sino que se debe tener cuidado también de las promesas que se hacen, sobre todo cuando se trata de Dios, quien toma y empeña también su palabra en prometer y en comprometerse, en lo que también el ser humano se ha involucrado voluntariamente cuando ha decidido hacerle a Dios una promesa. La segunda parte de este capítulo va desde el versículo número 8 al 20, como ya lo mencionamos, y señala:
Si violencia de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. Salomón no fue cualquier persona, fue un hombre que experimentó muchas cosas en la vida, tuvo grandes riquezas, bienes, siervos, criadas, pero él llega a la conclusión de que realmente no le causa sorpresa ya el poder ver cómo es que todas estas injusticias acometen al ser humano. Hoy día nosotros también vivimos en una sociedad que no solamente es injusta, sino que practica la injusticia. Y probablemente también hay alguna experiencia que te haya tocado vivir, en la cual claramente la justicia no estuvo de tu parte, aunque sabías que era lo que correspondía. Salomón nos invita a pensar y a poder recordar de que ante los ojos de Dios nada que pasa desapercibido. Es también alguna de las conclusiones a las cuales llegará él, es señalar que ante la vista de Dios todo acto tendrá y participará también de un juicio. Pero sin embargo, él centrará la parte de la reflexión de esta segunda sección en el versículo 13. Él dice que hay un trabajo que ha visto bajo el sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal. Este también es un gran mal, que como vino así a devolver. ¿Y de qué le aprovecha trabajar al viento? Salomón fue un hombre rico y es por eso que de eso también él habla. Para concluir finalmente que aún en ese deseo y en ese afán de poder acumular y hacer riquezas, nada provechoso él va a encontrar. Y él concluye esta sección diciendo, asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riqueza y hacienda, le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, pues esto es don de Dios. Sin duda alguna, sea lo poco o sea lo mucho, era la mentalidad que estaba presente también en Salomón. Aquellas cosas provienen de Dios y somos llamados a poder vivirla. Muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, acumulamos bienes, riquezas, cosas, esperando algún día disfrutarlas. Pero a la vista de Salomón y a la vista de Dios, el mañana no nos pertenece. Y ese afanarse continuamente por ese mañana constituye una vanidad, algo que es pasajero, que así como el vapor de una tetera o un hervidor rápido se va, así también ese es el afán del hombre. Finalmente él dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le responderá con la alegría de su corazón. En este día quisiera invitarte a que al comenzar tus actividades laborales, de trabajo, en casa, en cualquier lugar donde estés, puedas considerar que también hay un Dios en los cielos, preocupado no solamente de tu bienestar, de tu salvación, sino que también de tu felicidad. Y ese Dios era el Dios que también conoció Salomón. Ese Dios fue del cual entendió que lo llamaba a poder vivir una vida plena, pero que solamente esa plenitud se iba a encontrar en la medida que pudiese caminar en sabiduría delante de Dios y de sus semejantes. Al finalizar, quisiera poder orar junto a ti en esta hora por este medio, pidiéndole a Dios que nos acompañe, nos dirija y que te dé un día en el cual puedas vivir también con sabiduría. Así donde estás, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de poder reflexionar en torno a tu palabra. Así como Salomón fue un hombre que vivió y tuvo de mucho y tuvo sabiduría, él llega a la conclusión de sus días de que sea poco o sea lo mucho, aquello que proviene de ti somos llamados a poder gozarlo. Y es verdad, a veces vivimos una vida tan afanada, preocupados del mañana, del futuro, de la casa que construiremos, de las piezas tal vez que le construiremos a la casa, del auto que hay que renovar, o tal vez sin ir más lejos, Señor, el trabajo y tantas otras cosas más que en este tiempo causan preocupación. Pero tú nuevamente nos invitas a vivir el día a día, a preocuparnos un día a la vez y a poder considerar de que cuando te entregamos las cosas a ti, tú tienes el control de todo y nos invitas a poder vivir plenamente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que te acompañe y que hoy también puedas vivir un día en la presencia del Señor.